Bueno, yo creo que podemos empezar entonces. Yo acogiéndome, bueno, buenas noches a todos nuevamente, nos Buenas fuimos saludando noches. así como uno por uno. Aquí está Viviana, hola, y Carlos, se acaban de conectar. Los invité a esta sesión acogiéndonos a lo que hablamos el primer día de inauguración del curso y lo que apareció en algunos momentos en el foro y en el chat, y es que querían como un trabajo mucho más participativo, que no quedara todo como en el foro, que algunos no alcanzaron a participar, entonces mandaban la información, y no hubo realmente una discusión acerca de qué es lo que pretendemos hacer. Entonces la idea es que nos reuniéramos hoy 35 minutos y podamos conversar sobre lo que vamos leyendo en el texto, lo que ustedes están haciendo en sus cuadros comparativos, eh, y lo que se viene para la próxima semana. Lo primero que les quiero preguntar es, bueno, por los cuadros que he visto en Google Docs, ya vi que todos conformaron sus grupos, que todos arrancaron el trabajo. En algunos grupos no han participado todos, han participado dos personas máximo o tres. Em, y por lo que veo ahí, veo que ya han leído los textos y que además están trayendo la información de otros textos que leyeron. Supongo que en el curso de cognición, que están leyendo muchísimo a Flores, que están leyendo a Frida Díaz, que están leyendo a otros autores que les dan muchas claves sobre cómo entender ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo primero que les quiero preguntar entonces es, ¿qué preguntas se hacen ustedes sobre pedagogía y sobre didáctica? Vamos a ver. Pues la pregunta que siempre me hice yo de pedagogía, que un poquitico como lo que hemos venido colocando ahí en los textos, es como la manera de darle instrucción a los estudiantes, pero especialmente lo que hemos notado dentro de este curso y de pronto también lo que hemos desarrollado en la práctica es que nos da muy buen resultado que conozcamos a los estudiantes. Si nosotros conocemos bien a los estudiantes, yo creo que es un elemento muy importante y especialmente para poder delimitar de qué manera le estoy enseñando. Entonces, Ujú, yo, por ejemplo, alguna vez tuve un estudiante que todo el tiempo me miraba de una manera seria y ujú, yo de pronto eso me ocurrió hace como 15 años. Yo no ujú, sabía qué pasaba. Al final del semestre me di cuenta que él tenía problemas. Él no conversaba. Yo sencillamente pensaba para mis adentros, yo decía, ¿será que no entiende? ¿Será que le parece muy bobo lo que yo le estoy diciendo? O sea, yo me hacía muchas preguntas, pero nunca le pregunté a él. ujú, Entonces, dentro de la parte de la pedagogía, me parece que es un elemento bien interesante. Y con el trabajo que hemos venido haciendo en la parte de la didáctica, yo lo he visto, inclusive lo coloqué, lo hemos anotado ahí en el texto, y es que son como esas herramientas para poder hacer enamorar como el estudiante de la materia. O sea, que no sea como una materia sosa, como un poco como lo que usted nos decía ahorita, que sea más dinámica, que conversemos más, que lo hagamos como un elemento del desarrollo de la vida. Y, por ejemplo, en el caso mío con mis estudiantes, que es una materia de números, que son los costos, entonces yo los invito a ellos a que si ellos entienden lo que estamos hablando aquí es porque verdaderamente eso lo pueden poner en práctica en la vida. Si hay algo de los elementos que nosotros vemos en la clase, no lo pueden poner en práctica en la vida, les digo yo, cerremos y chao, hagamos otra cosa. Pero es un poco como lo que yo he ido como conectando entre elementos y otros que hemos venido manejando con ustedes y con las otras experiencias con otros profesores también. ujú. Bueno, muy bien, Víctor. Eh, Fíjense que lo que está diciendo Víctor tiene que ver con tomar decisiones.
y decisiones de distinta índole. Hay unas decisiones que uno toma en relación con qué les voy a enseñar a estos estudiantes en general o qué quiero que hagan con lo que están aprendiendo en su vida, y otras con qué hago yo con este estudiante que le está pasando algo, qué hago para, cómo lo conecto, cómo dialogo con él. Entonces hay, digamos que hay como dos ámbitos. Hay un ámbito más general de qué es eso de educar a una persona para la vida, y un ámbito más específico de qué decisiones tomo yo día a día en mis clases. Esa es una primera diferencia entre lo que es pedagogía y lo que es didáctica, que bueno, ya la vamos a ir profundizando. Los demás, ¿qué nos cuentan? Bueno, Dale. Llegó le doy. Oscar. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Bueno, quisiera... ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Sí. Bueno, quisiera como resaltar de pronto que a mí me gustó mucho el texto del doctor Lucio, a Ajá. pesar de que pues siempre que miro, voy a leer un texto, miro la fecha de publicación, ¿no? Y uno lee y ese señor es un sabio. Sí, porque uno lee textos actuales, están como desactualizados, pero cuando miro la fecha 1989, uno se queda es como aterrado, ¿no? Como que sabía hacia dónde iba todo esto, la verdad. Sí, uno como que entiende, ¿no? Realmente en los colegios, por ejemplo, en las instituciones, pedagogía, ahí no hay ninguna pedagogía y realmente lo que uno hace es didáctica, ¿no? O sea, yo prácticamente me he dedicado es a eso, porque pues existe una desconexión, ¿no? Entre lo que se planea en la institución, que a veces lo que yo decía por ahí en el documento, lo que escribía era que a veces hay un grupo pedagógico, ¿no? Que toma decisiones con respecto a las instituciones y muchas veces uno entiende, ¿no? Que son documentos por entregar en Secretaría de Educación, que son exigencias que le hacen desde allá para que la institución siga funcionando, pero que realmente eso no es funcional en la institución, ¿no? Pues yo estoy es como aterrado del documento como realmente se aplica pues al contexto educativo. Todo lo que ahí dice realmente es muy cierto, ¿no? Pues fíjate que uno puede decir, o Ricardo Lucio se anticipó y sabía mucho, o estas son ideas que vienen desde los 70s y todavía no las aterrizamos. Sí. Y bien interesante lo que propone Javier, porque lo que viene en adelante es empezar a pensar esa coherencia. Cuando nosotros hablamos de coherencia pedagógica y didáctica en las prácticas, es pensar todo, es pensar no solo que yo sea coherente en el salón hablando con los estudiantes o coherente en la ciencia, que si doy clase de biología sepa de biología y esas cosas, sino coherente con el PEI de la institución, coherente con lo que dice la Ley General de Educación, para qué debemos educar a las personas, qué tipo de ciudadano necesitamos y qué hago yo como docente de básica o de bachillerato o de universidad o de posgrado, que los tenemos todos aquí afortunadamente, qué hago yo para lograr ese hombre o esa mujer útil a la sociedad. Entonces, ahí hay muchas cosas que considerar, que ahora al final de la sesión les voy a dar las indicaciones de hacia dónde vamos a orientar a partir de la próxima semana esos análisis. Eh, ¿Quién más iba a hablar? Yo quería precisamente comentar algo. ¿Me Sí, escuchan? sí, claro. Perfecto. Dos cosas. La primera, precisamente, a partir del texto del doctor Lucio, que también me Ajá. llamaba mucho la atención en el sentido de que cómo empieza como a definir, a aclarar un poco todo sobre educación y pedagogía, sobre enseñanza y didáctica. Eh, igual que justo Javier, me llamaba la atención que era un texto más bien viejito, que uno diría, pero ¿cómo vamos a coger un texto como tan de tan atrás? Pero sí, cuando uno lee el texto se da cuenta de que sí es necesario como que repasar, como que volver a mirar conceptos. Y cuando uno lee eso se da cuenta de que es necesario otra vez como retomar, volver a mirar, aclarar un poco, porque de verdad que uno confunde mucho. Y de pronto caemos en unas dinámicas
no sé, de pronto de los colegios en las que uno, por cumplir con contenidos, programas y unos resultados, se olvida de muchas cosas, que es necesario como que volver a retomar, como releer, reflexionar un poco y bueno, aclarar. Y con respecto a la segunda lectura, sí hay algo que me llamó muchísimo la atención. O sea, cuando hablaban de la didáctica, de la pedagogía, me llamaba mucho la atención que cuando hablaban de la didáctica, siempre hablan de ese proceso, de la actividad, pero al final siempre dicen de la mejora también profesional del docente. O sea, uno siempre mira hacia allá, hacia el alumno y cuál es el proceso que debo realizar para que el estudiante tenga una mejor comprensión. Más nunca había leído o no recuerdo cuando siempre hablan de esa mejora también para nosotros de profesional, desde nosotros como docentes. Eso me llamó la atención, me puso a reflexionar que también hacia mi lado, hacia nosotros, qué tanto ganamos con una buena didáctica. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Es importante que hayas llamado la atención sobre ese punto, porque, bueno, dos cosas. Sobre el texto de Lucio, yo consciente de que era un texto viejito, pero me parece que es un texto que no es complicado, pero sí pone unos puntos claros para decidir, para entender las diferencias entre pedagogía y didáctica. Por supuesto, es una posición. O sea, uno puede leer todos los manuales, todos los compendios de pedagogía y de didáctica que hay y puede encontrar muchas posiciones. En didáctica, a uno le dicen, ¿usted es europeo o es norteamericano? ¿Usted de qué escuela? Para poder entender a qué se refieren con didáctica. Pero la idea es que nosotros aquí tomamos una posición sobre qué es pedagogía y qué es didáctica, a qué se refieren cada una. Y definitivamente la pedagogía tiene que ver con, como les decía ahorita, ese espacio general, eso de a quiénes educamos, cómo los educamos y para qué los educamos. Pensando en educar al hombre, al ciudadano, al sujeto que se desarrolla. Y la didáctica, más allá de pensar que es el método y que es cómo enseñamos, es darle ese matiz reflexivo y ese matiz prospectivo. Entonces nos situamos la didáctica no solo en el momento de dar la clase, de qué herramientas elijo, o qué recursos o qué discurso, sino en el antes y el después. O sea, es una disciplina que nos sitúa en la clase para mirar el antes y el después de esa clase. ¿Cómo planeamos una clase? ¿Qué recursos? ¿Por qué decidimos un recurso y no otro? Y eso tiene que ver también con lo que decía Víctor al comienzo, y es conocer a los estudiantes. Eso pasa muy frecuentemente, lo que mencionaba Víctor, que hay un estudiante que no se conecta, uno o varios, y uno nunca le pregunta, y el estudiante nunca dice nada. Entonces es como que paso de agache y uno no sabe si le gustó, si no le gustó, y a veces hay estudiantes que se lanzan y dicen, mire, profe, no le estoy entendiendo, profe, no entiendo para dónde va esa tarea, y uno se lo dicen cuando ya el estudiante o está perdiendo el año, el semestre o lo que sea, o está desesperado por algo. Muchas veces los estudiantes no hablan. Entonces, aprender a conocer los estudiantes, aprender a interpretar eso que está pasando en las interacciones, es parte de la didáctica también. Entonces, no es solo el método, es quién es ese profesor que está ahí, ese profesor reflexivo que está ahí, y que al terminar su clase se va pensando cómo puedo hacerla mejor. ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó de esta clase? ¿Qué pude haber mejorado? No para darse palo y salir sufriendo, sino para que cada vez se alimente más el proceso. Cada vez uno dice, uy, sí, a veces uno sale feliz y dice, me gustó verle la cara a los estudiantes, me gustó cómo salieron las cosas, pero siempre piensa, bueno, la próxima vez tal vez no salga igual. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar?
o sea, ya el video no va a ser el mismo, el recurso no va a ser el mismo. ¿Cómo los cambio? Esas son decisiones didácticas, pero no son decisiones ni en el aire, ni dependiendo de, es que a los estudiantes les gusta la música, entonces voy a trabajar con música, o es que a los estudiantes, o es que este colegio quiere usar las tecnologías, entonces vamos a usar tecnologías. No, eso depende de yo como profesor, qué es lo que me da seguridad a mí de que los estudiantes van a aprender mejor. Entonces, fíjense que para tomar decisiones didácticas tengo que conocer a los estudiantes, pero también tengo que saber cómo aprenden. ¿Cómo es que aprende un estudiante? ¿Qué es eso de aprender? Que yo creo que ustedes con Mariana han venido machacando y machacando eso. De qué es, que ya llevan cuántas, 5 semanas más o menos. Sí. 5 semanas. ¿Cómo se aprende? Y bueno, yo soy psicóloga igual que Mariana, y pues los psicólogos sabemos de eso, pero nos enredamos cuando queremos explicar cómo se aprende. Entonces es cuestión de uno como profesor, sin tener que volverse psicólogo, entender al escuchar al estudiante, al interactuar, qué está aprendiendo, en qué punto va, qué necesita para llegar a la meta de aprendizaje. Entonces son ese tipo de cosas las que vamos a ir analizando a partir de la próxima semana con sus propias experiencias. Vamos a ver eso. Vamos a ver quiénes son esos estudiantes, cómo los están teniendo en cuenta ustedes al momento de tomar una decisión. ¿Qué objetivos se plantean en una clase o en un curso? Yo me preguntaba hoy, bueno, algunos de ustedes No, diseñan los cursos. La cama no se puede, no tiene protector, no tiene nada. Te quedas sin pijama. ¿Y qué? No, nadie aquí se está poniendo la pijama todavía. Yo me pongo la pijama después de esta reunión. Sí, aquí no. O por lo menos apaguen la cámara. El que vaya a poner la pijama, apague la cámara, por favor. Bueno, sí, yo les decía que hoy preparando la sesión me preguntaba, ¿ustedes diseñan sus cursos? ¿O ya les dan un curso y solo diseñan las clases? Pues en la Universidad Javeriana, por ejemplo, ya llevamos varios semestres donde nos reúnen para que nosotros aportemos en lo que es el diseño del curso. Pero por supuesto nosotros lo diseñamos, pero de acuerdo a las características de lo que dice la universidad, o sea, cumpliendo los requisitos de la universidad. Lo que pasa es que cuando uno está dictando la clase en la universidad, en el caso mío, pues claro, yo cumplo con los objetivos que son los que traza la universidad, pero hay muchas situaciones en las que yo me salgo de la ruta y hago un poquitico a que los estudiantes produzcan y trabajen haciendo lo que ellos creen que es conveniente la materia, pero aplicada a su vida. Porque como les comentaba, como mi materia es muy, muy práctica, muy de manejo de costos y esto es como muy empresarial, entonces yo los hago que lo desarrollen y lo hagan, o sea, más o menos que eso que dice la materia tienen que practicarlo y en el caso de los que estudian en la noche, pues que traigan situaciones de su vida real para que lo podamos poner en práctica. Yo creo, profe, que en la universidad por lo general cuando uno toma cursos, a uno le dan de una vez montado las unidades, lo que hay que hacer, cómo trabajarlos. Es decir, yo por ejemplo en este momento estoy trabajando en un colegio, en el hispanoamericano, pero también estoy trabajando con la Camacho. Y relativamente soy nuevo, llevo como un año allá, 2 semestres, 3 semestres llevo allí. Pero muchas veces uno llega a tomar los cursos en la universidad y uno le dan el curso y simplemente, mire, esto es el curso, estas son las unidades, esto es lo que tienen que leer, trabajar, hacer, y es difícil hacer eso. En el colegio, pues uno responde algo del ministerio, a estándares ahora, y mirar para cada grado que deben tener el estándar mínimo. Entonces,
lo amarran a uno muchas veces, definitivamente lo amarran a muchas cosas que ahí viene como la pelea, digamos, entre comillas, de cómo hacerlo, de cómo trabajarlo, de cómo romper un poco y presentar cosas nuevas, cosas interesantes. Bueno, ahí estamos en eso. Muy bien. Muy bien. Yo hace un momento sí le iba a preguntar a usted, profe, que si era licenciada, era pedagoga o era psicóloga. Y le quería hacer esa pregunta porque creo que es en el texto del señor Lucio, que hablan de cómo los psicólogos, y creo que es allí donde hablan de Piaget, de cómo plantean, y yo no sé, pero muchas veces en los colegios ocurre eso, de que el psicólogo dicen o plantean cosas, pero una cosa es hablar, decirlo, y otra es cuando uno está en el aula, que es tan a ratos tan difícil. Y entonces quería preguntarle, era eso, porque sí, se plantea, se dice, es relativamente fácil muchas veces, pero llevarlo a la práctica enfrentando a muchachitos con tantas situaciones, con tantas dificultades, con tantas problemáticas, grupos, por ejemplo, de 30 muchachos, es difícil. Tiene usted una hora, salga, vayan a otra hora, los veo en una semana. Es difícil muchísimas de esas estrategias o tratar de mirar cómo llevar a cabo esto que uno quisiera. Sí, Gustavo, entiendo perfectamente. No me voy a extender mucho en esto, en otro momento conversamos más. Yo soy licenciada en lenguas modernas. Luego quise ser maestra, pero la licenciatura no me preparó para ser maestra. Luego me hice psicóloga y quise ser psicóloga educativa, pero la psicología, la carrera de psicología tampoco me preparó para ser psicóloga educativa. Nosotros hacíamos algo que se denominaba psicología cognitiva aplicada a la educación. Y pues éramos muy buenos psicólogos cognitivos, entendíamos a Piaget perfectamente, pero no es ir y llevar a Piaget a las escuelas, eso no funciona. Entonces hice como el camino de deshacer, de deformarme como psicóloga educativa desde las escuelas. Entonces empecé a asesorar escuelas, a acompañar maestros, a trabajar en formación de maestros y a entender que la educación es un fenómeno complejo y que lo que aporta la psicología es una parte chiquita de todo lo que hay que aprender allí, de todo lo que hay que tener en cuenta allí. Entonces yo hice como el recorrido de ida y de vuelta y ahora estoy volviendo a ir entre la psicología, tratando de tejer la psicología y la educación. La educación en general. Mi formación en pedagogía ha sido más desde el posgrado también. Estoy haciendo un doctorado en educación TIC. Y ahí es donde me he formado más fuertemente en pedagogía. Y a partir de todas estas reflexiones, yo siempre invito mucho a la gente a reflexionar sobre su práctica. Porque es sobre todo eso, ahí es donde uno se da cuenta que no se trata de ir a la escuela a decir qué hacer, a decirle a los maestros qué hacer, sino de acompañar y de construir propuestas juntos. Entonces yo les decía ahorita, nosotros como psicólogos sabemos que las teorías del aprendizaje no las sabemos. Y entonces uno asume una posición constructivista, pero es muy difícil y uno dice hay que individualizar la evaluación y todas esas cosas, pero individualizar la evaluación y ser constructivista y personalizar el aprendizaje no quiere decir preparar una clase para 40 o 45, creo que decía Javier hoy en el chat, que alguien le decía, con 35 uno cómo hace, y él decía, no, con 45. Eso no es sencillo, no es sencillo. Entonces lo que nosotros buscamos es cómo ser coherentes atendiendo a lo que dice la universidad o el Ministerio de Educación, porque hay unos estándares básicos, hay unos derechos básicos, hay unos contenidos, a pesar de que digan que no hay unos contenidos. Sí. Pero cuando yo pregunto si ustedes preparan si ustedes diseñan sus cursos o han participado, han tenido la experiencia de participar en diseñar programas, o si diseñan actividades, ahí hay una serie de decisiones que uno tiene que tomar. Sí. Y hay una serie de información, de documentos que tiene que tener en cuenta.
que si el PI, que si la normativa del ministerio, que ahora ya estamos a punto de entrar a la OCDE, entonces también vamos a tener que tener en cuenta los parámetros de la OCDE para enseñar. Conocer a los niños, conocer a las familias cuando trabajamos en escuela. Tenemos que saber, porque uno, para mandar una tarea, tiene que saber con qué familia cuenta el niño, cuál es el apoyo que tienen en la casa. Todo eso hay que pensarlo. Entonces, hay que ser mínimamente coherente y tener un objetivo claro de qué queremos lograr con ese muchachito, incluso los muchachitos universitarios. Bueno, de posgrado yo no sé si les puedo decir muchachitos todavía, pero incluso en la universidad uno se encuentra muchachitos que hay que educar de muchas maneras. Entonces es eso a lo que le apuntamos, sobre todo en este curso, y es cómo tomo decisiones para transformar mis clases, teniendo en cuenta todo eso. Entonces, sí, Gustavo, soy psicóloga y también soy licenciada. Gracias. Bueno. Y una intervención. Sí. No, yo en mi caso, yo sí, pero no, usted me dejó pensando, yo creo que yo construyo esa actividad, yo doy algo que se llama modelo ONU. Entonces, Ajá. eso sí se tiene que construir en el día a día porque eso es de política actual. Entonces, eso permite que haya pues una flexibilidad, pero aparte de eso es porque yo no trabajo en educación formal, sino que en educación complementaria. Entonces, no tengo pues los debates que tienen los otros compañeros. Pero con respecto al texto, a mí sí me causa duda, más que la didáctica, que es como lo más palpable, y lo que usted decía, que es la labor del docente en el día a día, cómo hacer para que el otro aprenda y tener en cuenta a los estudiantes, me pone a pensar es el aspecto pedagógico, porque yo siempre he tenido y pienso que la pedagogía es como la reflexión de la transformación de la estructura mental del estudiante. Y eso es como algo que no se ve, eso es algo abstracto, eso es algo no palpable. Entonces siempre es los contenidos, o es que la profesora no sabe y no les enseña, bueno, entonces como que todo se mide por cuánto sabe, por cuántos temas uno les puede dar en una semana, en un mes, etcétera, etcétera. Entonces me causa, ¿cómo le digo? Angustia o inquietud, porque uno siempre se reconoce como docente, como profesor, pero nunca se reconoce como pedagogo. Y creo que esta es la diferenciación, porque hay licenciados que terminan siendo malos profesores, y se supone que los formaron para eso. Y hay personas que son profesionales y terminan haciendo una mejor labor. Y yo a veces veo que en esos profesionales que terminan haciendo una mejor labor es porque son pedagogos, aun cuando no tienen una preparación profesional para eso. Entonces yo creo que esa es la herramienta, la pedagogía, lo que hace distintos o al menos, no sé, exitoso la labor pues del docente. ¿Y es por ahí, profe, o no? Claro que sí. Bueno, aquí no tenemos verdades absolutas. Bueno, fíjate que lo que yo te iba a preguntar, antes de que tú preguntaras si es por ahí, es si tú crees que eso en la pedagogía se aprende, se desarrolla, ¿qué hacemos con eso? No, eso es una reflexión de las condiciones que a uno le toque su práctica. Y es mucho más complicado porque últimamente se me ha vuelto más cotidiano que sistematizar la experiencia pedagógica. Entonces, esto lo coloca uno a pensar, porque eso antes no se veía. Yo creo que eso sí es una deuda de los profesores. Yo creo que sí pasan cosas interesantes y no tendemos a darle el valor que tienen. Pero hay algo que yo me acuerdo que estudié hace por allá mucho tiempo, algo que se llama currículo oculto, y me parece que ojo sí está relacionado. Por ejemplo, yo que soy de las áreas de las ciencias sociales, y hay algo que inventaron que es la cátedra de paz, que es más contenido, pero entonces en la práctica, ¿cómo resuelve uno los conflictos en el salón, con los otros profesores, bueno, con toda la comunidad? O por ejemplo la democracia, que sigue siendo un debate de los griegos, pero la hora de la práctica, ahí es donde empieza el choque, ahí es donde estamos hablando de una coherencia pedagógica. Claro. Okay.
Claro, repito nuevamente, aquí estamos tomando una posición. Nosotros como programa y como universidad hemos tomado una posición sobre qué asumimos por pedagogía y qué asumimos por didáctica. Y lo que asumimos por pedagogía, por conocimiento pedagógico, tiene que ver con esa noción de sujeto que tenemos, con esa noción de desarrollo que tenemos y cómo eso nos plantea unas metas. Entonces, yo como docente debo tener una posición pedagógica cuando decido qué contenidos incluyo en un curso, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de la Cátedra de la Paz, por ejemplo, ese es un ejemplo clarísimo, la educación sexual, que todo esto fracasó porque se cree que eso es un curso y que es un curso de un número de semanas y donde entren y den una clase o vean una clase, participen en una clase y hay profesores que hacen más juegos y más cosas, entonces hay clases más chéveres, otras menos chéveres. Pero, ¿qué noción de sujeto hay en el fondo? ¿Qué noción de a dónde queremos llevar a esos sujetos? Uno diría, los cursos de ética, por ejemplo, hace poco se discutió mucho, pues a raíz de todos los análisis de la corrupción en el país, se discute mucho qué está pasando con la ética en las universidades, con los puentes que se caen y todo eso. Entonces dicen, ahí está pasando algo grave con la formación ética de los ciudadanos, de los sujetos. Y es que enseñar algo o aprender algo no es aprender un contenido. Es lo que Víctor decía hace un rato, es aprender a usarlo y aprender a usarlo para la vida profesional, para la vida personal. O sea, hay ámbitos en los que uno se desenvuelve y uno tiene que tener una posición clara frente a eso. Es que un niño aprenda normas, aprenda a convivir, aprenda a conocer el mundo, eso implica matemáticas, implica ciencia, implica lenguaje, implica ética, ciencias sociales, implica todo eso. Pero si como programa formativo y si como institución no hay una palabra en relación con eso, es muy difícil pensarlo. Y yo creo que el dilema que plantea Cindy va en esa vía, va en que ¿cómo pienso yo esas decisiones si estoy en un contexto en el que me toca dar unos contenidos? Me dicen, haga esto. Claro. O está como si el sujeto fuera un sujeto matemático por un lado y un sujeto ético por otro y un sujeto político por otro. Entonces, no, eso háblelo con el profesor de matemáticas o eso háblelo con el profesor de sociales. No, o se pelean en el salón de clase en la hora de matemáticas, entonces el profesor sale y le pone la queja al profesor de sociales o al profesor de convivencia o al coordinador, porque eso no le corresponde a él le corresponden las fórmulas y los números. Entonces, eso, fíjense que todo eso tiene que ver con esa reflexión pedagógica. Y es, ¿yo para dónde o a dónde quiero orientar la enseñanza de estos estudiantes, en el nivel que sea, hacia dónde los quiero llevar? Y cuando les digo, nosotros como maestría tomamos una decisión y es hacia dónde queremos llevar la práctica docente, qué es lo que nosotros esperamos que ocurra con los docentes en distintos niveles. Y uno no dice vamos a transformar la educación totalmente con la maestría, pero sí vamos a dejar la inquietud, a dejar la semilla de pensemos esto de otra manera y pensemos otras prácticas y usemos otros recursos y aprender a usar otros recursos. Y todo eso no es para ir y aplicar, es para reflexionar y para empezar a transformarse uno mismo. Entonces, no sé, Cindy, si te aclaré un poco la duda que tenías, pero eso lo vamos a seguir discutiendo, te lo prometo.
¿O se le aumentaron las inquietudes? Yo creo, por la cara yo creo. Pero creo que es mejor, creo que es eso lo que nos llevaría a aportar más, o sea, el quedar con dudas, el reflexionar, Sí. nos lleva precisamente a esa inquietud de, entonces, ¿qué hago? Esa no claridad seguramente nos va a llevar a que reflexionemos o pensemos y digamos, bueno, ¿cuál es la solución? Y eso es lo interesante, quedar con esas dudas de alguna manera y que nos lleve a la reflexión. Eso es lo mejor, creo. Claro, no hay una respuesta correcta y no se trata de entonces dígame qué es pedagogía o qué es didáctica y copiemos. Y la intención claro, y la intención del documento que ustedes están haciendo en Google Docs es esa. Es, claro, el texto dice que esto, pero esto a mí no me funciona en mi clase. A mí no me funciona con mis 45 estudiantes. Entonces, para mí, ¿qué puede ser eso? ¿Cómo ajusto la idea que yo tengo de pedagogía con mi contexto, con mi entorno, con los otros profes con los que no me hablo en el colegio? Cindy dice algo que he encontrado mucho en muchos docentes, y es que dicen es que a uno lo ata el contenido. Entonces, yo a veces he tenido cursos donde todo el mundo sufre y se queja y alguien levanta la mano y dice, no, es que yo doy una electiva, entonces yo no estoy atada ni por el contenido, ni por la evaluación, ni por entregar unos resultados, ni cumplir con unos parámetros, sino que yo sí puedo innovar y yo sí puedo ser creativa y yo no sé qué. Entonces los devuelvo sobre, bueno, si eres tan libre, entonces todos los días llegas a decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Entonces, no, también tiene unas metas y todo el mundo tiene unas metas claras. Y uno puede tener unos parámetros a partir de los estándares básicos o a partir de los currículos en la universidad, pero uno toma decisiones en relación con eso. Yo no sé, por ejemplo, en costos o en economía, a veces son tantos los temas que uno dice un tema por semana, en la universidad 16 semanas, entonces uno dice un tema por semana, un capítulo de libro por semana, y ahí no están aprendiendo nada, entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que necesitan estos muchachos si estoy en cálculo 1? ¿Qué necesitan para que luego cálculo 2 y luego eso le alimente las otras? ¿Qué esquemas necesitan llevarse? Creo que era Cindy que decía ahorita el cambio de estructuras de los estudiantes. ¿Cómo hago para generar unos espacios donde esas estructuras se construyan? Luego los estudiantes aprenden solos el contenido que tengan que aprender. Sí. El contexto de la clase debe brindarles un entorno para que puedan decidir y puedan entender lo básico, lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo fundamental en matemáticas? Yo trabajo con profesores que dicen, no, para mí lo fundamental es descubrir patrones. Entonces usa el tema de patrones en todo y con eso lo amarra con la multiplicación y con el álgebra y con la geometría y con todo, y a partir de la idea de patrones. Otro dice a partir de la medición. Entonces la idea de medir y de poder medir, y con eso amarra absolutamente todo lo que hace en su clase. Entonces no es la cosa de tengo que llenar unos contenidos y capítulo 1, entonces hoy el capítulo 1, dentro de al capítulo 2, que yo he visto cursos de universidades así. Y los estudiantes aprenden el libro y le contestan lo que el profesor quiere que le conteste. Sí. Y ya, pero... A veces el profesor quiere que le conteste al pie de la letra. Y eso es un error. Y ese es otro asunto que tiene que ver tanto con la didáctica como con la pedagogía, y es cómo evaluamos. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué entendemos por evaluación? Sí. Que ustedes en la maestría van a tener un curso enterito de evaluación. Les va a gustar muchísimo más adelante. Pero por ahora vamos a empezar. Por ahora vamos a empezar a darnos cuenta, a identificar qué estamos entendiendo por evaluación. Solamente eso. Oscar está levantando la mano.
¿Dónde estás? Sí, acá. Ya. Yo, Sí, ya. yo tenía una pregunta allí con respecto al mismo curso que estamos viendo de la maestría, tanto el de la profesora de Mariana. y tú, y pues con Henry, que vimos hace semanas. Estamos ajustados a ese modelo constructivista, ¿cierto? Sí. Al mismo modelo, pero ustedes ya hicieron un piloto de esta maestría y en algún momento vieron que esta era la mejor opción, de alguna manera llevar la maestría por este lado, y que nosotros estamos, digamos, de alguna manera recibiendo esta información y que nos va también a generar ese ideal, el que estás hablando ahorita, que nosotros vamos luego a cambiar de alguna manera la estructura mental, como decía Cindy, para que adoptemos nuevas posturas pedagógicas en nuestros cursos. Sí, estamos convencidos de eso. O sea, esa es una posición de la universidad, de la maestría y personal. Y yo siempre les digo a los estudiantes, yo soy constructivista y constructivista radical. O sea, yo soy piagetiana 100%. Entonces, yo sí creo que los estudiantes en cualquier nivel, en cualquier área, construyen conocimiento y construyen conocimiento a partir de estructuras. Entonces, no es darles información, que el conocimiento, el aprendizaje no es información, no es acumular información, es construir las estructuras, y lo que hacemos como docentes es facilitar las condiciones, favorecer las condiciones para construir esas estructuras. Y no son condiciones facilitantes, sino al contrario. Son condiciones que reten a los estudiantes, que los pongan, como decían ahorita, es mejor que quede con la duda, que los pongan a dudar, a trabajar, a darle vueltas a las cosas hasta que digan, esto es así, para mí esto es así. ¿Quién dijo hello? Yo. Javier. Que se me fueron. No, yo, Víctor, se me fueron, ya. ¿Ya? Volvieron. Ya. Ah, bueno. Javier está levantando la mano. Sí, que uno vaya a hacer transformaciones en sus prácticas y todo eso, depende realmente, eso es de uno, ¿no? La universidad realmente, yo personalmente pienso que eso no depende realmente, ustedes no lo pueden garantizar, eso depende de nosotros. Por ejemplo, en el INEN hay muchos profesores que tienen maestrías en muchas universidades, y las clases, la verdad, perdonen la palabra, son una porquería, no hacen nada, ¿sí? O sea, son totalmente ausentes en un salón de clase, no preparan una actividad, son totalmente formalistas. Iba a decir otra cosa, y es que a mí, por ejemplo, a mí tampoco me interesan la parte de los contenidos, no es lo que a mí me preocupa. Hace poco nos reunimos en la Universidad de Valle porque yo tengo unos cursitos de cálculo. Entonces, empezar a seleccionar qué íbamos a enseñar de ahí, porque no alcanzamos a dar todos los temas. Entonces yo simplemente, a mí me daba como risa ver eso, ¿no? Tratando de seleccionar qué temas dar y qué temas no dar. A mí nunca eso ha sido como mi preocupación, porque yo entro a un curso de cálculo, por ejemplo, yo puedo enseñar integrales, ¿sí? Para mí, que es un tema que va, mejor dicho, por allá, lejísimo, ¿no? Y tengo que orientarlo, obviamente, de acuerdo a la carrera, pues, de los muchachos que están viendo el curso, ¿no? En el colegio también existe algo que se llama coherencia horizontal y vertical en los estándares. Yo lo que trato es de cuadrar las actividades y despreocuparme de los contenidos. Que eso está programado para el segundo periodo, a mí eso no me interesa. Sí, lo que pasa es que de pronto sí, a mí por ejemplo, lo que me ha faltado es como liderazgo. ¿Por qué? Porque uno no puede ser el loquito del colegio. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado eso. A mí, por ejemplo, muchos compañeros me dicen, no, es que vos tenés que enseñar matemáticas. Y yo les digo, pero es que yo leo todos los documentos del Ministerio de Educación, todos los cursos que ya he asistido, porque afortunadamente he aprovechado los cursos que salen para capacitación, yo he estado ahí. Entonces yo enseño una matemática diferente, me dicen que no, que es que eso no es matemáticas, que esto no tiene que ver con matemáticas. Entonces se vuelve uno como el loquito del colegio, el que solamente cuando hay que hacer proyectos, ahí sí, sí, lo que justo hace, eso es, metámoslo ahí, que eso es el proyecto, pero en las clases realmente, o que el colegio cambie realmente, no, eso no impacta a los demás compañeros. Entonces a mí aparte sí me preocupa, ¿no? Porque pues
digamos que, como les decía ahorita, ser el loquito del colegio tampoco es como bueno. Bueno, ya te veremos siendo el loquito del colegio y con otros 5 locos detrás. Sí. Claro, fíjate que tú hablaste de liderazgo. Eso lo denominas liderazgo y es cuando uno emprende una transformación, comienza a transformar el contexto también. Y yo he vivido experiencias también con profes, acompañando profesores, que al principio es el miedo de luego cuando van a hacerle las observaciones de clase, entonces que van a ir a revisar, cogen un cuaderno del estudiante y ven si lo que tiene el estudiante anotado en el cuaderno es lo mismo que está en el plan de aula. Eso me parece lo más absurdo del mundo, pero está en las políticas, bueno, lo hacen. Y el miedo de que pase eso, y yo a una estudiante le dije un día, mire, diga, yo estoy haciendo la maestría en educación, mi formación es esta, y ahí lo que estoy aprendiendo es esto. Y que lo importante es que el estudiante aprenda y vaya, pregúntele lo que quiera al estudiante, que estoy segura de que le va a contestar bien. Versus el otro profe que sí tiene el cuaderno al día, pero pregúntenle algo del cuaderno al niño a ver qué sabe. Y vean, noten la diferencia. Y mientras uno tenga claro para dónde va y a dónde quiere llevar a ese estudiante, eso funciona. Y tengo profesores que han enfrentado esas evaluaciones así y les va muy bien. Les va muy bien. Porque es cuando el estudiante, o sea, hay unos momentos y unos modos de aprender que funcionan. Carlos, estás levantando la mano. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Con respecto a lo que usted, profe, habla ahorita acerca de, bueno, lo que hablaba justo de ser el loquito del colegio, en el sitio en el cual yo trabajo, que se llama Santa Cecilia, al norte de Cali, tenemos algo que llama el plan de gestión de calidad o el sistema de gestión de calidad, mejor dicho. Y a nosotros anualmente nos hacen una trazabilidad, o sea, de acuerdo a un plan de área que ya existe, una matriz, una malla, nosotros debemos cumplir fecha a fecha con cada uno de los temas y al final del año debemos dar las 40 clases, ¿ya? Entonces, eso de salirse, de volverse loquito, como que nos vuelve a nosotros casi que algo imposible de hacer. O sea, uno quisiera ser el loquito del colegio y que por eso lo admiren, sería fabuloso, y que los niños, cuando uno es el loquito del colegio, los niños se motivan, los niños salen, les gusta la clase, los niños se vuelven innovadores, creativos, bueno, todas esas situaciones. Pero se nos presenta ahí esa situación, el sistema de gestión de calidad, cuando llega el auditor externo y comienza a revisar, Buró Veritas comienza a revisar cada clase, la trazabilidad y todas esas situaciones. Para nosotros, yo doy clase, por ejemplo, en 11 grupos, cada clase es inédita, ¿ya? Cada clase es inédita y se convierte en una, no sé, en la posibilidad de hacer algo nuevo en cada clase, por el número de estudiantes, por las condiciones de cada uno de los estudiantes, porque hay veces los grupos, eso no es oculto, uno arma los grupos, por ejemplo, los primeros grupos son los más pequeños, y los últimos grupos son de los estudiantes más grandes, de tal forma que los más grandes son más inquietos, implica que a los más grandes hay que hacer unas didácticas diferentes para trabajar con ellos. Pero si nosotros ya le mezclamos el salirnos de la línea, del plan de área, de enseñar de otra forma, de sacarlos del salón, hay veces hasta el mismo sacarlos del salón se vuelve complicado, ¿ya? Porque generan ruido, porque generan distracción para el otro. O sea, se vuelve una situación que es bastante compleja ahí. Sí, eso lo entiendo y por eso siempre nos ajustamos a los contextos, a las normativas, pero nos apelamos al margen, así sea chiquito, que tiene el profesor de decisión. A que, pues yo a veces digo, y yo no sé si eso es atrevido, pero yo digo es que cuando el profesor cierra la puerta del salón de clase, el profesor es el que manda. Total. Ahí puede hacer toda la magia que quiera. O sea, ahí ocurre la magia. No es no es el resultado de la prueba saber, no es la posición que tienen los colegios en la revista Dinero, no es
es el profesor, las decisiones que ha tomado y lo que hace cuando cierra la puerta del salón. Lo digo en términos, en sentido figurado, ¿no? Porque no es que cerremos la puerta, o puede ser en otro sitio o en otro espacio, pero la manera como uno le habla a los estudiantes, así sea pensando en el contenido, así sea pensando en lo que va en lo que tiene que enseñar, en lo que le tocó enseñar más o menos, la manera como uno le habla a los estudiantes, la manera como los integra a las actividades, la manera como decide, hagan grupos, no hagan grupos, usted con usted, ese tipo de cosas, eso es lo que cuenta al final. Y eso es lo que los estudiantes tienen en cuenta para decir, bueno, sí, aquí hay un interés genuino del profesor porque yo aprendo. Entonces, pues la invitación es esa. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, yo sé que que no vamos a sobrepasar ciertos estándares, ciertas normas institucionales, ciertas cosas que son institucionales, pero también los invito a que piensen hasta dónde realmente me están atando o cuál es el margen que tiene uno para poder tomar decisiones allí. De ir un poquito más allá, de empezar, de invitar a otros profes y decir, hagamos algo en conjunto, no sé, y empezar a mostrar resultados por otras vías también. Entonces, es eso, esa es la primera invitación y vamos viendo qué se puede hacer. Diana, te veo conectada, pero no te he escuchado, ni Juan Pablo. Ahí estás. No te escuchamos. Hola, he tenido problemas técnicos y bueno, aquí tratando de coger el hilo de la conversación de lo que han estado hablando. Pues más o menos allí precisamente una de mis inquietudes tiene que ver con el equipo de trabajo. Por ejemplo, yo las clases que imparto en la universidad es en conjunto con otros docentes. Entonces, a veces uno intenta hacer algo, pero el resto del equipo no está en la armonía en que uno quisiera. Digamos que yo he venido ya trabajando toda esa parte de pedagogía desde que inicié el diplomado en docencia, que me gustó muchísimo y por eso pues estoy aquí también en la maestría. Pero me doy cuenta que hace falta que los docentes que ya de pronto tienen tiempo en la universidad, digamos, también se vinculen con el mismo proceso a generar un cambio. No tanto a veces los estudiantes, porque los estudiantes cuando ven ya esos cambios, que uno está utilizando unas estrategias de aprendizaje diferentes con ellos, unas didácticas, donde ellos ya miran otra forma de aprender, se da uno cuenta que a ellos sí les gusta y les motiva. Pero siempre tienden como a comparar el esquema normalito, profesor cátedra, en el tablero parado, bla, 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 que se les convierte a ellos ya como en el mismo, y el modelo diferente. Entonces, allí entran como esas discrepancias, por decir así, entre un equipo de trabajo. Entonces, pues hace falta trabajar como en conjunto esas actividades un poquito, y yo me imagino que es difícil, va a ser un camino bastante largo. Por ejemplo, en una de los cursos que estoy en este momento, farmacología, pues es un poquito complicado porque la experiencia que yo tengo en la parte laboral me ha hecho estar allá donde nosotros vemos la aplicabilidad de la farmacología, cómo se necesita verla desde la aplicación. Y eso he intentado traer acá, pero no fue posible. Entonces ya uno como que está uno haciendo lo que no debe hacer delante del equipo de trabajo y tiene uno que volverse a la metodología como vienen los demás haciéndolo. Entonces ya uno como el malo del paseo y
y toca cambiar otra vez el diseño que ya uno trata de implementar para seguir con el mismo esquema que venimos de la lectura, del aprenderse las cosas de memoria y no ponerlas en práctica. Yo quisiera, digamos, que los estudiantes se familiaricen con medicamentos, con cosas de esas, porque cuando ellos llegan allá, que están con toda la parte médica, allá los médicos le hablan de medicamentos específicos. Este paciente tiene tal medicamento en tal dosis, y cuando ellos escuchan eso, no tienen ni idea de cuáles son los medicamentos, no los han escuchado nunca. Entonces, son esas situaciones que uno dice, hay que cambiar el esquema y hay que hacerle las cosas a lo que realmente ellos van a encontrar allá, que sea algo totalmente que puedan aplicar. ¿Qué haces? ¿Trabajas con casos? Con pacientes directamente. Yo soy química farmacéutica. Nosotros, digamos, los químicos hacemos acompañamiento a la parte médica. Cuando en una ronda médica, nosotros hacemos intervenciones farmacéuticas, es decir, miramos todo lo que tiene que ver con la parte de interacciones medicamentosas, detectamos si se encuentran interacciones y cómo se puede remediar esa interacción, espaciando tiempos de medicamentos, eliminando definitivamente un medicamento, aumentando la dosis, disminuyéndola, en fin, duplicidades y otras situaciones ahí de discrepancias entre medicamentos. Ese es nuestro actuar en la parte asistencial. Ya hay otros contextos del químico farmacéutico que es en la parte de producción como tal de medicamentos, y que pues ahí ya no va a haber contacto ni con médicos, ni con pacientes, ni con nada de eso. Pero en la parte clínica, que es el fuerte ahora, y sobre todo con todos los cambios que se han venido en la normatividad, en el tema de la atención en salud, nosotros estamos cada vez metiendo, los químicos farmacéuticos, estamos metiéndonos cada vez un poquito más en ese campo asistencial. De hecho, en Colombia estamos supremamente atrasados, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, la legislación aquí en Colombia salió en el año 2005, y en Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 60 se está hablando de atención farmacéutica. En España también desde los años 60, 70 se está hablando de atención farmacéutica e intervenciones farmacéuticas, y nosotros todavía no, más o menos allí estamos vinculándonos en esa área. Entonces es un tema bastante complicado, pues en la medida de implementarlo como tal. Diana, ¿y esa es una reflexión pedagógica o didáctica? Es una reflexión didáctica. Oscar está levantando la mano. Yo no, bueno, ahora luego lo vemos. Oscar. No, se me activó sin se hacerlo. Me levantó la manito sin pensar. Bueno, profesores, son las 9 de la noche, 9:02. Si quieren vamos cerrando acá, igual pues muy chévere conversar con ustedes, si quieren lo podemos seguir repitiendo en adelante. Con grupos más pequeños, dependiendo de dudas particulares. No sé si tengan alguna duda que los trasnoche hoy en relación con los textos, con pedagogía o con didáctica. Si los trasnocha muy bien, porque mañana madrugan. Vale. O ya están en Semana Santa como yo. Avisa a confesarse, confiesen todos sus pecados. Si no, lo que les quiero decir es, bueno, la semana próxima la abrimos formalmente el lunes, así que este cuadro que ustedes están haciendo pueden seguirlo trabajando, que tengan unos días de mucha reflexión y pasión y dolor y muerte y resurrección, y sigan trabajando el cuadro para que lo complementen mucho más de aquí hasta el sábado o el domingo. Y el lunes abro formalmente la siguiente semana, la tercera semana. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Van a registrar una de sus actividades de clase.
si quieren en el video, si quieren en lápiz y papel, si quieren toman fotografías, hacen una infografía. La idea es que ustedes nos compartan un segmento de su clase, un segmentico de su clase, y la próxima semana vamos a compartir entre todos esas actividades y vamos a analizar los elementos pedagógicos y didácticos que están involucrados allí. Yo les voy a mostrar, a ver dónde lo tengo, este PowerPoint, que es, están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, sí. Esto es más o menos síntesis del texto, que ya lo hemos conversado un poquito acá, que la pedagogía nos pregunta cómo educar, mientras que la didáctica nos pregunta cómo enseñar. Igual yo les monto esta presentación, es pequeñita. Esto también es síntesis del texto. La pedagogía, las preguntas que se hace, tiene que ver con lo que yo les decía para orientar la lectura del texto. Pero les quiero mostrar especialmente este cuadrito. Y es en relación con el modelo que nosotros tomamos para definir qué es lo pedagógico y qué es lo didáctico en una práctica. Entonces, la pedagogía tiene unos parámetros que son, en primer lugar, la meta de formación, qué es lo que yo decido que es mi meta para estas personas, qué concepto de desarrollo tengo y cómo creo que se desarrollan las personas. ¿Es que se desarrollan por pedacitos o es un desarrollo, digamos, a gran escala de todos los dominios? ¿Qué contenidos y experiencias de enseñanza valen la pena incluir dentro de un currículo, dentro de un programa, dentro de un curso? ¿Cuáles son los roles del maestro y el alumno? El maestro es el que sabe todo, el dictador de clases, o el maestro es guía, o el maestro, ¿quién es el alumno? Y qué métodos y técnicas de enseñanza son las más adecuadas de acuerdo con esto otro. Entonces lo que vamos a hacer es analizar estos elementos. Por supuesto yo se los dejo ahora, pero luego les entrego una guía de preguntas, no se las doy desde ahora, porque lo primero que vamos a hacer es observar esas experiencias que ustedes van a registrar la próxima semana y vemos si ahí sí pueden ver metas de formación, noción de desarrollo, las experiencias y los contenidos, etc. Y en la didáctica vamos a ver cuáles son esos contextos de lo que hablábamos ahorita, qué tanta influencia tienen esos contextos, qué tanto se permean sus decisiones en el salón de clase del contexto en el que están, cuáles son los saberes involucrados, o sea, qué es lo que está circulando ahí, qué sé yo, qué saben mis estudiantes, qué quiero que sepan al final de la clase, cómo son las interacciones. Entonces, fíjense que aquí es roles y aquí es las interacciones, cómo les hablo, cómo los miro, qué tanto me acerco, ese tipo de cosas, qué recursos y cómo los uso en mi salón de clase, cómo uso el espacio, cómo uso el tiempo de la clase y las estrategias y modos de evaluación. Entonces, yo les voy a subir a la plataforma esta presentación así muy chiquita, muy esquemática, y les voy a subir el video de esta conversación para que ustedes la tengan allí. Dejo de compartir, para que ustedes las tengan allí y les ayude a ir pensando y a ir definiendo qué nos van a mostrar la próxima semana de sus clases. Entonces, el domingo en la noche o el lunes en la mañana subo las instrucciones para hacer el registro y tendrán hasta el jueves de esa semana para mostrarnos ese registro. ¿Listo? Y la siguiente semana, o sea, la cuarta semana de clase, vamos a hacer el análisis en relación con estos parámetros y estos elementos. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? No. Si no, que recen mucho, que reflexionen. Ustedes nos vamos a ir al infierno. Felices Pascuas. Ay, a mí un día un señor me dijo que yo tenía un puesto ganable en el infierno. Que si no me convertía a Jesucristo,
que si no me convertía a Jesucristo, el infierno me esperaba. Entonces yo le dije, pues chévere, allá debe haber gente muy chévere. Bueno, mentiras. Felices fiestas, no, felices Pascuas de Resurrección el domingo. Espero los cuadritos terminados para el domingo y el lunes dejo todo para que empiecen a grabar. No se olviden preguntar, contactar, yo trataré de responderles lo más pronto posible. Y cuando quieran que repitamos estas conversaciones en video, me dicen, profe, estamos pegados con algo, veámonos, encontrémonos y trabajamos en eso. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche, que descansen. Hasta luego. Chao a todos. Feliz noche para todos. Gracias. Chao. Feliz semana. Chao, chao. Felices vacaciones. Abuga de rodillas. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Hasta luego.